Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. ¡Vamos allá! Mark Zuckerberg planea cambiar el nombre de su compañía. Parece que en un esfuerzo por acabar con su mala imagen, Facebook cambiará de nombre. El futuro nombre será revelado en los próximos días y seguramente la plataforma Facebook será relegada a la misma altura que WhatsApp e Instagram, y todas bajo una misma compañía. Vamos, rollo Google con Alphabet. Y es que aparte Zuckerberg está empecinado en crear su metaverso, y uno de los posibles nombres podría ser algo relacionado con la palabra Horizon, que es el mundo virtual que quiere introducir Facebook y Mark Zuckerberg con sus gafas Oculus. Google lanza Pixel Pass en USA. La compañía lanza sus nuevos teléfonos con una idea muy singular, y es que nace el Pixel Pass, la nueva suscripción de Google que dará acceso a sus suscriptores a los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro junto a los mejores servicios de pago de Google. Por lo tanto, esto permitirá a los norteamericanos adquirir el Pixel 6 por $45 al mes o el Pixel 6 Pro por $55. Y como te digo, esto incluirá otros servicios como YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google One con 200 GB de almacenamiento en la nube y Google Play Access, que te da acceso a cientos de aplicaciones y una cobertura para reparaciones del dispositivo. Este servicio tiene una duración de 2 años y los usuarios podrían ahorrar hasta $294 en este tiempo, momento en el que el usuario se vuelve dueño del dispositivo. Se quiere limitar la publicidad de comida basura en las redes sociales. El Ministerio de Consumo quiere limitar la publicidad de los alimentos más insanos, tanto en YouTube como en las redes sociales, que son las principales fuentes de información de los jóvenes. Aquí el Ministerio determinaría qué alimentos son insanos a través de Nutri-Score, pero se abre a utilizar también otros sistemas como las tablas nutricionales de la Organización Mundial de la Salud, que son mucho más restrictivas. Y es que según los datos oficiales, el 40% de los niños españoles tienen sobrepeso, de los cuales cerca de la mitad padecen obesidad. Y la estrategia para reducir ese número consiste en regular la publicidad de este tipo de alimentos tanto en televisión, como ya se había anunciado, pero también en YouTube y en las redes sociales. Pronto podrás publicar un mismo mensaje en Facebook e Instagram. Desde hace un tiempo nos queda bastante claro que la idea de Facebook es buscar las maneras de integrar sus 3 plataformas, tanto Facebook, WhatsApp como Instagram. Y esto lo quieren hacer desde videollamadas mixtas hasta mensajes en otras plataformas. Pues bien, ahora lo nuevo que nos trae es la posibilidad de compartir un post de Facebook a través del perfil de Instagram. Y es que desde hace unos cuantos meses se puede hacer al revés, es decir, publicar en Instagram y compartir en Facebook. Y ahora la comunicación será hacia ambos lados. Esta opción todavía está limitada a solo unas cuantas cuentas que tienen la posibilidad de compartirlo, pero si todo sale bien, podrías tenerla tú también en muy poco tiempo. Instagram permitirá publicar fotos y vídeos desde un navegador de escritorio. Y por fin, Instagram añadirá esta semana la opción de cargar fotos y vídeos directamente desde un navegador web de escritorio. Recordemos que esta posibilidad fue detectada originalmente en mayo pasado y te lo conté aquí, pero las pruebas fue con un limitado número de usuarios. Pero ahora se realiza el lanzamiento formal de esta función que estará disponible ahora, a mitad de octubre. Twitter actualiza su timeline y las respuestas. Seguimos con la cruzada de Twitter de volverse más rentable. Y es que seguro que ya te estás acostumbrando a ver mensajes patrocinados con bastante frecuencia. Pues ahora la publicidad toma más espacio y la veremos incluso dentro de los hilos de respuestas. Sí, lo que oyes. Twitter ha comenzado a poner anuncios dentro de los hilos, específicamente después de la primera, tercera y octava respuesta. Y también han aprovechado para anunciar que van a introducir una especie de segundo timeline dentro de la aplicación que nos servirá para escoger de qué forma queremos conocer las últimas interacciones de los perfiles y las personas que seguimos. Y así tendríamos un feed completamente cronológico y otro en función del algoritmo de la página. Los grupos de WhatsApp ya no serán como los conocíamos. El gigante de la mensajería ha aplicado nuevas funcionalidades para hacer, según ellos, la experiencia del usuario más satisfactoria. Entre ellas se encuentra la capacidad de cerrar grupos para siempre. Y aunque la plataforma no puede ver el contenido de los mensajes porque están encriptados de extremo a extremo, el equipo de moderación utiliza tecnología avanzada de aprendizaje automático basada en información de cada grupo para detectar algunas anomalías. Y sí, suena un poco sospechoso todo esto, pero aseguran que se usará para detener actividades ilegales. Snapchat entra en el negocio de la publicidad, y es que presenciamos el nacimiento de Arcadia,
un estudio que ayudará a las marcas a generar publicidad y experiencias de realidad aumentada. Hay que recordar que Snapchat se hizo popular entre los usuarios más jóvenes porque impulsó precisamente las primeras formas de realidad aumentada en los teléfonos. Sí, como los filtros de fotografías que podían superponer orejas de perros a una persona o agregar un animal bailando a un vídeo. Pues bien, la idea es que Arcadia ayuda a las marcas a crear experiencias de realidad aumentada para cualquier aplicación de redes sociales o sitios web, con el objetivo siempre de insertar anuncios. Microsoft cierra LinkedIn en China. La red social para profesionales dejará de funcionar en el gigante asiático tras argumentar que se enfrenta a un entorno operativo desafiante y de esta manera cae la última gran red social occidental en ese país. Piensa que el gobierno chino dio a la plataforma un margen de solo 30 días para actualizar mejor su control de contenidos, una medida que habría sido el detonante para que Microsoft adopte esta posición. En su lugar, Microsoft explica que lanzará una aplicación independiente llamada InJobs para buscar trabajo. Instagram mejora sus directos. Instagram ha anunciado novedades para su función de vídeos en directo en un nuevo intento de recortar distancias con alternativas como YouTube o TikTok. Y es que a partir de ahora se puede programar un directo para más tarde, además de añadir un modo de práctica antes de comenzar a emitir. El modo de práctica permitirá a los creadores asegurarse de que todo está en orden antes de comenzar un directo, algo que es especialmente útil cuando se unan invitados a esa retransmisión. En cambio, la programación permitirá a los seguidores recibir notificaciones cuando comience el evento, algo muy parecido a lo que hace YouTube. Y lo mejor de todo esto es que estas funciones parecen ya estar activándose para todo el mundo. Y bueno, esto es todo por esta semana. La semana que viene, más y mejor. Así que ya sabes, suscríbete aquí, también te recomiendo que veas este vídeo que te va a encantar, que también visites mis otros dos canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.